Cuando hablamos del futuro y de prepararnos, sabiendo, intuyendo que vamos a pasar dificultades, que vienen tiempos difíciles, que miramos Apocalipsis y encontramos con que podríamos tener una severa persecución y de hecho la habrá y que nos podría afectar directamente. Es entonces cuando se disparan de alguna forma las alertas y queremos hacer todo lo posible por superar esas situaciones. Eso es lo que le da sentido a todo lo que conocemos como preparación, aprovisionamiento, supervivencia, en fin, todas estas cosas que las tenemos bastante claras, las tenemos incluso arraigadas en nuestra mentalidad y estamos pensando en ello porque pensamos que va a ser una ayuda muy grande, no solo para nosotros, sino también para otros que puedan estar con nosotros. Por supuesto, comenzando con la familia, pero por supuesto también teniendo en cuenta a hermanos en la fe, a amigos, a personas que en un momento determinado puedan estar pidiendo también esa ayuda o, en fin, teniendo que depender de alguna manera de lo que puedan recibir de algún lado, especialmente cuando han tomado conciencia de cuál es la situación y se han encontrado desprovistos, se han encontrado sin recursos, desprovistos de preparación, desprovistos de aprovisionamiento y demás. En fin, esto es lo que le da de alguna forma sentido a pensar de esta manera, a tener esta mentalidad de supervivencia, de preparación y demás. A mí me gustaría, bueno, por supuesto, todos sabemos, y me gustaría que lo volviéramos a recordar, pues cuáles son las cosas que nos van a ayudar, o sea, qué tenemos que tener en cuenta en consideración a lo que nos podemos encontrar en este futuro que a veces lo llamamos distópico, o lo podemos llamar un tiempo de tribulación y demás. Bueno, pues todos sabemos lo que es lo básico. Quizá podemos citar 6 o 7 cosas al respecto. Una de ellas sería el agua, vivir cerca del agua, vivir en una región donde haya lluvias o donde haya pozos o donde haya de alguna manera acceso al agua, ya sea por ríos, por lagos, en fin, ya sea porque es zona de lluvias y podemos acumularla, guardarla, recolectarla, como queramos verlo. Pero el agua tiene que estar cerca o el agua tiene que estar a mano porque sabemos la importancia tan tremenda que es eso del agua. Por supuesto, también tenemos que pensar en techo, especialmente si estamos en condiciones extremas. Imagínate si estás en un desierto y vas a atravesar zonas de intensísimo calor, pues necesitamos pensar cómo nos vamos a resguardar de ello. Por supuesto, podemos coger las costumbres de los que habitan en los desiertos, pero la mayoría de nosotros no hemos adquirido esa experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues por una parte podemos aprender de ellos, pero también tenemos que tener en cuenta que el techo es necesario en esas condiciones, tanto para el calor extremo como para el frío extremo. Así que tenemos que o llevar nosotros nuestro propio techo o bien tener la habilidad de tenerlo como sería un refugio, es decir, de crearlo, de fabricarlo, de transformar el medio que encontremos para que finalmente se convierta en un techo, ya sea porque encontramos abrigos en la montaña y entonces podemos convertirlos en cuevas o cualquier otra cosa que nos vaya a ayudar en este sentido. Así que el techo, yo diría, para guardarnos del frío o del calor intenso, sería para mí una prioridad, aparte del agua. Luego, por supuesto, está la comida. Tenemos que tener también los recursos para saber que contamos con alimentos o contamos con un sistema de abastecernos de esos alimentos, ya sea porque podemos pescar, podemos cazar, podemos producir, eh, estoy hablando de cultivos, podemos, en fin, aprender qué cosas son comestibles y demás. Todo eso que normalmente lo tratamos en este canal cuando hablamos de supervivencia y demás.
Por supuesto, hay otros canales que son incluso mucho mejores que el nuestro en este sentido, que están realmente especializados en este tipo de supervivencia. Así que ahí tenemos una consideración que es extremadamente importante. Estamos citando hasta este momento tres: el agua, el techo, la comida, pero podemos citar muchísimos más. Podemos hablar de seguridad. Ahí tenemos canales como el de Julián 545, que nos habla largo, extendido, incluso que nos provee de materiales de lectura, de instrucción y demás. Os recomiendo el canal, un canal excelente en este sentido. Así que si no lo conocéis, por favor, buscadlo en internet, buscadlo en YouTube, que vais a tener material excelente para poder poneros al día y poder prepararos para el futuro. Entonces, la seguridad es tremendamente importante, es decir, aprender a cómo guardarnos de los peligros inminentes, ya sea por animales, por picaduras, por ataques, ya sea por otras personas que pueden estar en busca de comida, de alimento, y tenemos que aprender a tener también unas ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, pues dónde vamos a instalarnos, dónde va a estar nuestro campamento, cómo lo vamos a vigilar o cómo vamos a asegurarnos de que los alimentos que hayamos guardado estén bien guardados, y especialmente si llevamos a otras personas dependientes, como pueden ser niños, pueden ser mayores, pueden ser enfermos y demás, pues proveerles a ellos un refugio lo más seguro posible. En fin, todas esas cosas que conciernen a la seguridad, y podemos hablar largo y tendido. No es para este vídeo, pero bueno, solamente lo estamos citando. Luego, la salud es muy importante. El prevenir, el tener la prevención, ya sea porque hemos guardado medicinas o porque hemos aprendido primeros auxilios o más, o incluso porque tengamos en el equipo pues gente especializada en la salud, como pueden ser médicos, enfermeras o enfermeros, en fin, gente que está realmente preparada y que son ya profesionales. Siempre debemos de llevar con nosotros pues unos ciertos recursos, como pudieran ser libros especializados en alimentación preventiva, en fin, recursos para curarnos, ya sean recursos naturales, como algo que podemos cultivar o que podemos encontrar en los campos, o cualquier formación, instrucción que hayamos adquirido que nos va a venir muy bien. Bueno, pues eso es una cosa importante. Luego, por supuesto, hay otras cosas, como pueden ser las comunicaciones, si tenemos instrumentos para comunicarnos, que pueden ser radios, pueden ser cualquier sistema que hayamos adquirido para decir, bueno, si nos vamos a mover por ciertas regiones o vamos a estar en un procedimiento o proceso nómada, que nos vamos a tener que desplazar, pues cómo podemos asegurarnos el tener las comunicaciones necesarias. Entonces, eso por otra parte, y quizá tener en cuenta que podamos necesitar herramientas, y también pues ya sea que tengamos nuestras mochilas preparadas para emergencia, hayamos metido ahí las herramientas que podamos considerar básicas, o bien que hayamos aprendido a construirlas, que hayamos sabido cómo podemos, si no tenemos herramientas, pues fabricar con la materia prima que podamos encontrar lo suficiente como, por ejemplo, pues para, mm, no sé, para poder simplemente hacernos un refugio. Si construimos herramientas básicas, pues vamos a poder excavar en la tierra, en los barros, porque encontremos esos lugares que sean más fáciles de excavar, y simplemente con hacernos unos abrigos en esos barros, en esas arenas, pues ya nos podamos construir refugios, por ejemplo, para evitar esas insolaciones o
para evitar el quedarnos congelados en medio de una noche fría y demás. Así que las herramientas pueden ser también, y lo son, muy necesarias y muy importantes. Ahora, ¿qué pasa si no tienes nada de esto? ¿Qué ocurre si no te ha dado tiempo o las has perdido en el camino o te las han robado o de alguna manera te has quedado sin todo ese aprovisionamiento, ya sea de comida, ya sea de cosas básicas de salud o de herramientas? ¿Qué va a pasar si no las tenemos? Bueno, ahí es donde entra el factor espiritual y yo quiero aprovechar este vídeo para dar una advertencia. No os conforméis con las cosas físicas, las herramientas físicas que hayáis podido acumular, porque todo eso también puede fallar. Por tanto, la advertencia en este vídeo principal para mí es: estemos también espiritualmente preparados conforme nos acercamos a ese mundo distópico, a ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia, de escasez, de, en fin, vernos muy, muy precisados, apurados, angustiados por lo que no tenemos. Entonces tenemos que tener una preparación espiritual también. Por ejemplo, tenemos que ser buenos conocedores de la palabra. Sabes que la palabra va a despertar nuestra fe para que confiemos más allá de nuestros recursos. La palabra de Dios nos va a poner en contacto. Si no tienes una Biblia, llévala contigo, y si por alguna razón previeras que no te va a ser posible, ya sea por persecución o lo que sea, conócela muy bien, estúdiala muy bien ahora, recuérdala, trata de hacer esfuerzos perdón, por ejemplo, para la memorización, porque necesitas conocer la palabra. Acuérdate bien, la palabra te va a instruir y capacitar en fe. Y también las promesas de Dios, el apartado principal de cuáles son los recursos que Dios nos da en la palabra para que esa fe se fortalezca. Imagínate que estás enfermo, no tienes las posibilidades de curarte, no tienes las posibilidades de salir de esa situación por una infección o por lo que sea. Acuérdate que Jesús es tu sanador. Acuérdate que Dios y su amor también nos quieren cubrir ese área. ¿Eso qué significa? Necesitamos tener la confianza de que Dios está de nuestro lado y de que Él nos puede sanar. No solo nos puede sanar, nos quiere sanar. Él es el que ha pagado, Jesús ha pagado, como leemos en Isaías 53 y otros pasajes, para que confiemos en que por sus heridas, por sus llagas, por ese sacrificio suyo en la cruz, tengamos confianza en que Él nos provee la sanidad. Te pongo este ejemplo porque es vital, es importantísimo tenerlo en cuenta. En la Biblia tenemos casos tremendos, como el caso de Juan el Bautista, el caso de Elías, Eliseo y otros muchos como David, Abraham y tal, que se vieron en situaciones de pasar por tribulaciones, de pasar por persecuciones, de pasar por momentos de grandes crisis. Elías con una sequía, José en Egipto con 7 años de enorme escasez, pero la oración, el tener la sensibilidad espiritual para recibir dirección, guía de parte de Dios, les sacó, porque recibieron instrucciones, recibieron milagros, recibieron fuerzas, recibieron capacitación, no solamente por lo que ellos habían hecho o pudieron haber hecho, sino porque Dios proveyó en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Por tanto, la relación espiritual, la conexión espiritual con Dios, la sensibilidad espiritual, la búsqueda de Dios en medio de la adversidad es importantísimo y nos debemos entrenar en eso ahora. No lo olvides, tenlo en cuenta, es muy importante. Por otro lado, el conocer bien la voluntad de Dios, por ejemplo, el saber que estamos aquí para servir,
el tener generosidad, el bendecir, el proveer para otros. Jesús dijo, dad y se os dará. Si tenemos en cuenta las necesidades de otros, entonces también nosotros vamos a recibir. Dios va a enviarnos el socorro, la ayuda necesaria. Si Dios le proveyó a un pueblo de más de 1 millón de personas en medio del desierto, si Él les proveyó de alimento diario, si Él hizo los milagros tan tremendos que hizo con el pueblo de Israel, pues imagínate por qué no lo haría con nosotros que somos el pueblo del Mesías, el pueblo de Dios, con mucho más de lo que aquellos tuvieron con el conocimiento tan liviano, podemos decir, que tenían de quién era Dios. Nosotros tenemos mucho más, tenemos la revelación en Cristo, tenemos la escritura mucho más completa que ellos, en fin, tenemos unos recursos tremendos, aprovechémoslo, no lo menospreciemos, ni demos por hecho que ya no lo sabemos todo, que hemos escuchado tantas predicaciones, hemos leído tantas veces la Biblia. ¿Estás seguro de que lo tienes bien guardado en tu corazón? ¿Estás meditando en ello? ¿Estás poniéndolo en práctica? ¿Lo estás viviendo en tu día a día? Eso es tremendamente necesario. Es parte del entrenamiento que ahora necesitamos. Así que ahí tenemos las promesas de Dios y tenemos el conocer muy bien su voluntad. Imaginaros la parábola del buen samaritano. Encontramos a alguien que está tirado en el camino, que está herido, está necesitado. ¿Qué haremos? No podemos pensar solamente en nuestra supervivencia. Tenemos que pensar en el prójimo. Porque en medio de las tribulaciones, en medio de la peor situación futurista que podamos encontrar, la necesidad seguirá siendo necesidad. Y el asistir, el hacer el bien, el bendecir, el cuidar a otros, siempre va a ser lo correcto. Así que no nos quedemos trabados solamente en nosotros mismos. No tengamos una visión tan centrada en nuestra propia salvación. Tengamos en cuenta que la bendición de Dios se derrama cuando le reflejamos a Él, cuando somos capaces de poner nuestra vida por otros, por el bien de otros, de hacer el bien en todo tiempo. Nunca va a ser un mal momento, incluso si arriesgamos nuestra vida. Nunca va a ser un mal momento para hacer el bien, para mostrar la salvación de Dios, para asistir a las necesidades del prójimo. Por tanto, tengámoslo en cuenta. Ahora deberíamos de estar ejercitándonos en eso también, que cuando llegue el momento de ese mundo que no nos gusta, esa sociedad distópica o esa persecución venidera, no perdamos el hábito, el carácter, la actitud, porque somos de Cristo. Y hemos recibido el ejemplo primeramente del Señor. Pongámoslo nosotros también en marcha. Cuidar a los niños, cuidar a los mayores, cuidar a los enfermos, cuidar a los que encontremos heridos en el camino, cuidar a aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos. En fin, todo esto es tremendamente importante y lo presento como advertencia para que no nos descuidemos espiritualmente, no sea que queriéndonos salvar a nosotros mismos perdamos lo más importante, que es reflejar al Señor. Así que guárdalo esto en tu corazón, medita en ello y, en fin, espero que este repaso que hemos hecho te sirva a ti para reflexión y nos ayude a todos a estar en la sintonía correcta con la verdad, con nuestro Dios, en fin, con todo aquello que sabemos que es correcto por el testimonio que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. En fin, ahí os lo dejo eso. Que el Señor os bendiga.